Nier es un spin-off de la saga principal de Drakengard. Este spin-off es muy querido por la comunidad por su súper confusa y enrevesada narrativa oscura. Sí, su narrativa y sus personajes. La saga ha sido tan exitosa que prácticamente el juego que sale al poco tiempo ya tiene una colaboración con Nier Automata. Pero ¿qué pensarías si te dijera que Nier en realidad pudo no haber existido en primer lugar? Ya que el inicio de Nier Replicant viene del final E de Drakengard, que originalmente era un final de broma al estilo de los Silent Hill. Si de por sí su final en aquel entonces era un poco XD, la idea original era mucho más ridícula, tanto que si se hubiese implementado el juego no hubiese sido posible hacer la saga de Nier. Además que su director Yoko Taro, sí, este es Yoko Taro, aplica la misma de los mangakas como Ichiro Oda, se puso en modo fiera y después de Drakengard 1 dijo que jamás volvería a dirigir ningún juego relacionado a esta saga. Entonces, ¿por qué fue que volvió para el desarrollo de Nier y de Drakengard 3? Quédate hasta el final del video porque hoy vamos a responder todas estas preguntas. Todo empieza en 1999, el nuevo siglo ya se acercaba, NSYNC y Backstreet Boys eran las boy bands más famosas y todos pensaban que el mundo se iba a acabar el siguiente año por las computadoras. Pero en ese año, en un bar de Japón, Takamasa Shiba, productor de Enix antes de ser fusionada con Square, y el director de Ace Combat, Takuya Iwasaki, de manera espontánea en una plática, salió la idea de hacer un simulador de vuelo con dragones teniendo en mente que varios trabajadores de la empresa donde trabajaban estaban en el desarrollo del primer Ace Combat. Sin embargo, el concepto del juego comenzó a cambiar tras el éxito en Japón del videojuego Dynasty Warriors 2, ya que su lanzamiento tuvo lugar durante el desarrollo de Drakengard, por lo que Takamasa Shiba tuvo la idea de incluir aspectos de la jugabilidad de dicho juego en el desarrollo. Antes de Drakengard, Iwasaki y Shiba no tenían experiencia alguna como escritores creativos. Yoko Taro en un inicio se había unido al equipo como director de arte, pero su trabajo no impresionó al equipo. Entonces, como Iwasaki en ese momento estaba muy ocupado con otros proyectos, Yoko Taro fue asignado como director del juego, además de escribir el guión con Sawako Natori. Hubieron muchos factores estresantes durante el desarrollo de Drakengard, especialmente por parte de Square Enix, ya que durante la fusión de Enix con Square se solicitó repetidamente al consejo asesor del equipo que modificara el contenido del juego, pero Saito dijo no. Según Yoko Taro, originalmente tenían pensado presentar el juego en 2 discos, algo así como Devil May Cry. Sin embargo, Square Enix los apresuró para terminar el juego dentro de la fecha límite y en un disco, decisión que según él, hasta el día de hoy le sigue molestando. Del mismo modo, Square Enix intervino mucho en sus ideas creativas durante el desarrollo, ya que él pensaba añadir escenarios surrealistas debido al tono del juego, pero Square Enix lo obligó a cambiar esto, así como las personalidades de algunos personajes. Aquí entramos con la primera pregunta: ¿por qué Nier Replicant pudo no haber existido? Al principio a Yoko Taro le habían dicho que no iban a haber más secuelas de ese juego. Él en automático pensó, no tienes por qué decírmelo 2 veces, y empezó a desarrollar varios finales influenciado por los juegos de Silent Hill. La razón que Yoko Taro dio fue que el objetivo de la creación de los finales malos del juego eran para darle al jugador una experiencia dolorosa e inesperada, siendo que muchos de ellos fueron basados en situaciones incómodas según su criterio. El final E del juego fue añadido por él y un pequeño grupo de desarrolladores bajo la premisa que fuese una broma sorpresa para todos los jugadores, inspirándose en los endings de los Omni en Silent Hill. Este final jamás fue mostrado al resto de desarrolladores hasta el final de desarrollo, y Takamasa Shiba ha declarado que lo odió desde el primer momento en que lo vio. Todo un troll el Yoko Taro, pero que al final le sirvió porque metieron el final al juego. El final E de Drakengard, conocido también como el final verdadero, presenta a Caim y su dragón Angelus transportados a un Tokio contemporáneo del 2003, donde luchan contra la reina bestia en un minijuego musical. Aunque derrotan a la reina, sus cenizas causan una plaga que convierte a la gente en estatuas de sal y finalmente son derribados por aviones de combate japoneses. Este final sirve como preludio para el juego Nier Replicant, y se les hizo una reverenda mamada que hayan agregado un minijuego musical. Yoko Taro tenía pensado algo totalmente distinto,
ya que el final que tenía pensado consistía en que el jugador se enfrentara a una versión gigante de la idol de J-pop Ayumi Hamasaki en una competencia de canto para decidir el destino del mundo, pero Square Enix rechazó totalmente la idea, haciendo que al terminar Drakengard 1, Yoko Taro prometiera jamás volver a trabajar en otro juego de la saga, por todas las limitaciones creativas que la compañía le imponía. Entonces, ¿por qué regresó para el desarrollo de Nier Replicant y Drakengard 3 a pesar de haber dicho que jamás iba a volver al desarrollo de la saga? Como todos saben, Taro no cumplió su palabra obviamente, o al menos no al 100%, ya que si bien hoy en día es el director de la saga Nier, en Drakengard 2 no fue el director del juego, aunque sí estuvo involucrado gracias a que Square Enix pidió que Yoko Taro estuviera como director creativo. Él aceptó, pero ya en un punto avanzado del juego, donde no tuvo mucha influencia, haciendo que los fans lo tomen como no canónico, y para el siguiente juego, donde fue director principal, decidió tomar el final E y continuar desde ahí, el cual sería Nier Replicant, y en Drakengard 3 también regresó como director principal, ya que este, al ser una precuela de Drakengard 1, tendría conexión con este y Nier. Es por eso que Nier estuvo a nada de no haber existido, ya que si Square Enix hubiera implementado el final que él quería, no habrían tenido nada con lo cual partir la historia de Nier Replicant. Como conclusiones, a pesar de que Yoko Taro haya tenido mucho odio hacia Square Enix por las restricciones de ideas que le implementaban, si no hubiese sido por ellos, la saga de Nier no hubiera existido, y todo aquel que te diga que entendió la historia de Nier y de Drakengard te está mintiendo, y solamente quiere atención. Padrino, si te gustó el video, dale like, suscríbete, y si quieres que hable sobre el desarrollo de algún otro videojuego, me lo puedes dejar en la parte de los comentarios. Te dejo en la descripción mis redes sociales junto con mi canal de Discord, para que así te puedas unir y hagamos crecer esta bonita comunidad. Gracias por ver el video hasta el final, chao.